La presente comunicación, titulada Potencias y límites del marco Foucaultiano de análisis del neoliberalismo, tiene por objetivo evaluar los rendimientos analíticos del curso que Michel Foucault dictó en 1979 acerca del neoliberalismo, atendiendo particularmente a las decisiones metodológicas que lo determinaron. Desarrollaré mi argumento en 3 pasos. En primer lugar, trataré de reconstruir el marco general que hace comprensible el problema abordado. En segundo lugar, los rasgos y aciertos que derivan de esa elección metodológica. Y por último, sus límites. 1. Foucault, la pregunta por el presente y el estudio del neoliberalismo. La filosofía de Michel Foucault se construye fundamentalmente alrededor de lo que él mismo identificó como una ontología crítica del presente, un análisis histórico que trata de evidenciar la contingencia de nuestro mundo y, consecuentemente, sus posibilidades de transformación. Esa vocación tomó la forma de una genealogía del mundo contemporáneo que habitualmente dirige su atención al nacimiento de la modernidad, aunque en sus últimos años le condujo ampliando el foco al estudio del mundo grecolatino y del primer cristianismo. En esta trayectoria de análisis histórico del presente, destaca sin embargo un momento particular, el curso de 1979 titulado Nacimiento de la biopolítica. En él, Foucault va a dirigir esa mirada genealógica por única vez a lo largo de toda su producción, de un modo sistemático, hacia el siglo XX. Empujado por la insatisfacción con las categorías que le habían permitido analizar el problema del poder desde el inicio de la década y por las transformaciones que su mundo estaba experimentando en ese mismo momento, va a desplegar un análisis de las tecnologías políticas contemporáneas que parte de la consideración de que la gubernamentalidad liberal instituida en Occidente en el periodo de entreguerras y desplegada en toda su profundidad después del año 45, había entrado en una crisis irreversible. Cuando dicta su curso sobre el neoliberalismo, Foucault es, por tanto, plenamente consciente de vivir una encrucijada histórica en la que diferentes fuerzas pugnan por heredar la hegemonía que aquello que David Harvey llamó liberalismo embridado parece incapaz de sostener por más tiempo. 2. El marco metodológico del análisis Foucaultiano del neoliberalismo y su capacidad explicativa. Atento siempre a las discusiones que marcaban la actualidad, Foucault dirige en el año 79 su mirada hacia los debates fundacionales del nuevo liberalismo situados por él en los años 30 del siglo XX. En ellos descubre una vocación explícita de romper con los lastres del liberalismo clásico que había conducido, según su diagnóstico, al callejón sin salida en el que se encontraba la Europa de entreguerras. De este modo, la apuesta Foucaultiana pasa por reconocer que ese neoliberalismo que empieza a dominar los debates económicos de la Francia de la época y ocupa ya en ese momento posiciones hegemónicas en los Estados Unidos, es algo. Textualmente nos dice, gran cosa o no gran cosa, no lo sé, pero sin duda el neoliberalismo es algo. Tal fórmula responde, y con esto entramos ya en lo específico de nuestra reflexión, a una decisión metodológica que a mi juicio determina todo su análisis y que se construye fundamentalmente contra 3 lugares comunes de la crítica de la época. Así lo explicitará el propio Foucault en el inicio de la clase del 14 de febrero del año 79. Cito. Cuando se habla de neoliberalismo, alemán o no, en fin, del neoliberalismo contemporáneo, se obtienen en general 3 tipos de respuestas. En primer lugar, la siguiente. Desde el punto de vista económico, ¿qué es el neoliberalismo? Nada más que la reactivación de viejas teorías económicas ya desgastadas. Es decir, añado, esta matriz crítica vería en el nuevo liberalismo en realidad una reactivación de las viejas fórmulas del laissez-faire de Adam Smith y del liberalismo clásico. En segundo lugar, continúo la cita de Foucault, desde el punto de vista sociológico, ¿qué es el neoliberalismo? No es otra cosa que el elemento a través del cual pasa el establecimiento en la sociedad de relaciones estrictamente mercantiles. Y añado, está apuntando aquí Foucault a la denuncia persistente del neoliberalismo como una vuelta de tuerca de la sociedad del mercado, de la sociedad de masas o del espectáculo, es decir, una vuelta de tuerca de aquellas dinámicas que el marxismo había venido criticando desde hacía un siglo. Continúo la cita. Tercero y último,
Desde un punto de vista político, el neoliberalismo no es sino la cobertura para una intervención generalizada y administrativa del Estado, tanto más gravosa por ser insidiosa y enmascararse bajo la apariencia de un neoliberalismo. Con esto termina la cita. Este último elemento remite a la crítica izquierdista que ve que el proyecto del neoliberalismo en realidad lo que esconde es un aumento del poder del Estado, es decir, esconde la amenaza totalitaria. La conclusión de Foucault es clara. Las matrices habituales en la crítica del neoliberalismo pujante afirman que este, y cito, no es en definitiva nada en absoluto, o en todo caso, nada más que siempre lo mismo y siempre lo mismo para peor. Fin de la cita. A mi juicio, todo este análisis desplegado en el curso de 1979 está atravesado por el rechazo de esas tres perspectivas críticas. Así, en primer lugar, y frente a quienes entienden el neoliberalismo como una reactivación de las viejas fórmulas del laissez-faire que ya hemos mencionado y que eran propias del liberalismo decimonónico, Foucault reconstruye sus debates originales evidenciando que en estos se afirma constantemente la necesidad de romper con aquella ingenuidad naturalista que caracterizaba a los primeros liberales. El análisis Foucaultiano evidencia en este sentido que el neoliberalismo es una tecnología política activa e intervencionista, contra la imagen que el neoliberalismo proyecta de sí mismo. En segundo lugar, a juicio de Foucault, la clave sociológica del neoliberalismo, el modo en que modela la sociedad, no se debe buscar en la lógica de la mercancía, la lógica analizada por el marxismo tradicionalmente, sino en la de la competencia. El proyecto neoliberal no esconde, a su juicio, una vuelta de tuerca en las tendencias deshumanizadoras y mercantilizadoras del capitalismo histórico, sino que promueve un orden social basado fundamentalmente en la diferencia, entendida como la condición de posibilidad de la competencia, y que en consecuencia se muestra menos disciplinario y uniformizador que las tecnologías políticas propias de la modernidad capitalista. Bajo el nuevo liberalismo, Foucault descubre así la promesa de una sociedad que ya no responde a la lógica de la disciplina y la normalización de los individuos y sus comportamientos, sino a la de, y cito, una sociedad en la que haya una optimización de los sistemas de diferencia, en la que se deje campo libre a los procesos oscilatorios, en la que se conceda tolerancia a los individuos y las prácticas minoritarias, en la que haya una acción no sobre los participantes en el juego, sino sobre las reglas de este. Fin de la cita. En tercer lugar, aunque en relación directa con estas consideraciones previas, Foucault va a rechazar la idea que vincula al neoliberalismo con el aumento del poder del Estado, adelantándose así a un diagnóstico que se popularizará décadas después. Foucault entiende que el neoliberalismo pone en marcha un doble juego en relación con el Estado. Por un lado, supone su corrosión, en tanto sitúa al mercado como mecanismo regulador de la vida social y ordenador de la acción política, pero por otro, identifica con claridad el papel fundamental del Estado en la creación y el mantenimiento de las condiciones de competencia social que el neoliberalismo requiere y extiende. De este modo, lo que está en juego a su juicio en la encrucijada de los 70 no es tanto un aumento del poder del Estado, como denunciaban ciertos izquierdistas, sino su decrecimiento, su disolución en nombre del mercado y la competencia individual. Bajo estas coordenadas, el neoliberalismo aparece en el análisis Foucaultiano como una tecnología política que implica una intervención activa y permanente. La clave diferencial de esta gubernamentalidad estriba, sin embargo, en que tal intervención no tiene por objetivo la economía, sino el marco en el que ésta se desarrolla. Se trata, de este modo, de un programa profundamente intervencionista, pero que parte de la consideración de que el orden social únicamente puede mantenerse vigoroso si la economía constituye un espacio vedado a la intervención directa del gobierno. El objetivo de esta acción consistirá entonces, como ya se ha mencionado, en modelar indirectamente, por un lado, las relaciones sociales y por otro lado, la subjetividad de los individuos, con el objetivo de que desde ambas esferas se produzcan y reproduzcan constantemente las condiciones de la competencia social. Se trata, por tanto, de una tecnología política basada en la libertad, en la relativa libertad,
pero no por ello menos invasiva, cuyo objetivo no consiste, cito, en anular los efectos antisociales de la competencia, sino los mecanismos anticompetitivos que pueda suscitar la sociedad o, en todo caso, que puedan surgir de ella. Fin de la cita. 3. Los límites de la crítica. Esta perspectiva permite a Foucault captar algunos rasgos específicos del neoliberalismo que los acercamientos marxistas y las críticas tradicionales obvian, aquello que constituye su novedad. A mi juicio, sin embargo, esa lectura, que incide en que el neoliberalismo no debe entenderse como una repetición del capitalismo histórico, tiende, por un lado, a exagerar las rupturas y, por otro lado, a ocultar algunas de sus continuidades más evidentes con este. Parecería, de este modo, que por evitar la perspectiva del siempre lo mismo y siempre lo mismo para peor, Foucault acabará quedando atrapado en la tentación de comprender el neoliberalismo como siempre algo nuevo y siempre algo nuevo para mejor. Las decisiones metodológicas que animan su trabajo lastran, en este sentido, también sus resultados. Así, en un primer lugar, no basta con señalar que el neoliberalismo rechaza el laissez-faire y abraza una lógica intervencionista, sino que habría que analizar el modo en que actúa directamente sobre lo económico contra lo que su discurso pretende. No se trata, a mi juicio, de una acción indirecta o de una intervención sobre el marco como la que plantea Foucault, sino de una injerencia puramente económica. En este sentido, la llamada desregulación de los mercados o la privatización de los servicios y las empresas públicas que acompañan aquel momento combativo del neoliberalismo en los años 80, tal y como lo definió William Davis, no se entiende únicamente como una apertura de determinados ámbitos de la vida social a la competencia, sino como una intervención directamente económica destinada a ordenar el mercado en un determinado sentido. Profundizando en este cuestionamiento, cabría preguntarse incluso, como hace Mauricio Lacharato, si el capitalismo ha sido o puede ser en cualquiera de sus formas compatible con un régimen de libertades liberal, o si este último funciona en realidad solo como una mera apariencia. Cuestiones todas ellas que el acercamiento Foucaultiano no plantea. En segundo lugar, al distinguir el neoliberalismo de las formas sociológicas del capitalismo histórico, Foucault evidencia la nueva consideración de la diferencia, un elemento fundamental en los discursos del management y de la nueva empresa, pero que no permite comprender, a mi juicio, el modo en que la lógica de la mercancía ha persistido en nuestras sociedades contemporáneas. De hecho, podemos observar que junto a la promoción de la diversidad, encontramos permanentemente una tendencia a la homogeneización social con una extensión inaudita, un fenómeno directamente relacionado con determinados procesos de disciplinamiento y normalización ante los que la perspectiva Foucaultiana se muestra inerme. La sociedad de la competencia termina siendo, en este sentido, también una sociedad de la mercancía, en la que hasta el propio individuo se convierte, como ha señalado Adán Salinas, en un bien de mercado y no solo en una empresa para sí. Por último, en relación con la cuestión del poder estatal, Nacimiento de la biopolítica ofrece herramientas interesantes para comprender el ambiguo papel del Estado neoliberal, a la vez agente activo de las transformaciones socioeconómicas y sometido a ellas. Pero no atiende al modo en que éste ha funcionado como palanca, como argumenta David Harvey, de una reordenación del poder de clase. De este modo, al encontrarse tan apegado a los textos que analiza, por momentos Foucault parece caer en una forma de individualismo metodológico que le impediría comprender las consecuencias sociales de la corrosión de las mediaciones políticas que funcionarían como contrapeso del poder del mercado. Buena parte de estos límites del estudio Foucaultiano del neoliberalismo derivan, a mi juicio, de esa vocación de apartarse de los lugares comunes de la crítica y especialmente de rechazar cualquier referencia al marco analítico marxista. Al desligar el análisis del poder del estudio de las formas de desposesión, Nacimiento de la biopolítica se muestra impotente ante ciertos fenómenos que han constituido la columna vertebral del desarrollo del neoliberalismo realmente existente. Atrapada así en las promesas de autonomía y libertad del discurso neoliberal, la reconstrucción Foucaultiana ignora la nueva centralidad del trabajo, eso que se ha llamado workfare, y el tendencial aumento de la tasa de explotación que lo acompaña. Por esto, a mi juicio, el Nacimiento de la biopolítica continúa siendo un instrumento útil, pero hay sin duda que ir acompañado de estos otros planteamientos con Foucault más allá de Foucault.